realmente emocionada, feliz porque estamos compartiendo. Qué lindo es saber que semana a semana cuento con ustedes y ustedes también cuentan conmigo, con Marlene del Rocío, porque estamos tejiendo juntas, estamos haciendo aquello que tanto nos gusta, que es crear con nuestras manos para nuestros seres queridos. Estas lindas prendas, además de ser preciosas, llevan impregnados todo nuestro amor, todo nuestro cariño, porque las cosas que hacemos, las hacemos con pasión. Así somos las tejedoras. ¿Y qué les parece? ¿Ya se fijaron en esta lindísima chaqueta que hoy estoy tejiendo? Les cuento que yo la tejí con una lanita muy abrigadita, pero si ustedes quieren tejerla con un hilo, una hilacita, también lo pueden hacer. Todo depende de nuestro gusto y también de nuestras necesidades. Qué lindo que es saber, mediante sus comentarios, todos esos lindos mensajes me llegan al corazón y me animan a seguir compartiendo, a seguir tejiendo y también a seguir compartiendo con ustedes. Siempre tengan presente que para tejer estas lindas prendas tienen que usar mi técnica personal de tejido. No se olviden de utilizar su blusa de tela y sobre ella calculan las cadenitas, porque yo les comparto los múltiplos para que no se compliquen y al final la prenda les va a quedar a la medida de cada una. No importa si es una prenda grande, una prenda pequeña, les va a quedar lindísimo y también recuerden compartir en sus redes sociales para que este canal llegue a muchas más personas. No se olviden de mirar los anuncios porque de esa manera me apoyan, me ayudan, porque así les puedo seguir compartiendo muchos más tutoriales. También me apoyan mucho dando un fuertísimo like, comentando, díganme en qué color van a tejer esta linda chaquetita. También la podemos llamar suéter, depende, tantos nombres que tiene, pero lo importante es que la vamos a tejer y en nuestro color favorito. Y ahora ya saben que ya llegó el momento de tejer. Así, manos al tejido. Para tejer necesitamos 400 gramos. En este caso estoy utilizando una lanita acrílica, la cual tiene un grosor de 3 milímetros. Además, entre 5 a 10 gramos de una lanita que haga contraste con el color principal. Botones, el crochet 3.5, el cual es de aluminio. Aguja, tijera y una blusa de tela a nuestra medida. Ahora les indico cómo vamos a tejer nuestra chaqueta. Iniciaremos por aquí. La letra I nos señala el inicio de nuestro tejido. Vamos a montar las cadenitas de inicio en una sola pieza. Vamos a tejer de ida y de vuelta hasta llegar a la altura de las mangas. Las vamos a incorporar una a una y culminaremos en los hombros y llegaremos hasta el final. También vamos a colocar unos lindos botones en las mangas y aquí. A manera de referencia les cuento que estoy tejiendo la talla L, la cual es una talla grande. Utilizo la lanita de 3 milímetros de grosor, pero pueden usar el material de su preferencia, los 400 gramos y el crochet 3.5. Y empezamos a tejer la cadenita de inicio. Tomamos y contamos 1, 2, 3, 4, así de manera sucesiva hasta tener nuestro contorno. Mi recomendación siempre es tejer con cierta soltura, es decir, ni muy flojo ni muy apretado. Pero antes vamos a revisar nuestra tablita. La puntada que vamos a tejer es múltiplo del número 6. Así tenemos estos ejemplos. Recuerden que 6 es el múltiplo y aquí está multiplicado por un número par. Y el resultado es la cantidad de las cadenitas de inicio que cada una necesitamos para cubrir nuestro contorno. Así tenemos 6 por 16, 96 cadenitas. Por 18, 108. Por 20, 120. Por 22, 132. Por 24, 144. Y si necesitamos una medida mayor, seguimos multiplicando, como siempre, por un número par. Así que sigo tejiendo. Una vez que tejí varias cadenitas, vamos a medir sobre la blusa de tela. Debemos colocar sobre nuestra mesa la blusa y aquí vamos a medir en la parte inferior, ya que es una chaquetita, yo la deseo a la altura de la cintura.
Así que tomamos el inicio y el final de la cadenita y colocamos en esta parte de aquí. Esta ya es mi medida. Revisamos nuestra tablita. Acabo de montar 120 cadenitas, que las obtuve al multiplicar 6 por 20. Recuerden algo muy importante, todas vamos a sumar 3 cadenitas más para los bordes. Así que en total tenemos, en mi caso tengo 123 cadenitas. Ustedes verifiquen cuál de estas cantidades es su contorno. Continuamos con la primera fila. Empezamos tejiendo 1, 2 y 3 cadenitas que reemplazan al primer punto alto. Tomamos la lazada y en el siguiente enganchamos para tejer un punto alto de 2 pasadas. Tomamos la lazada y en el punto siguiente enganchamos para tejer otro punto alto de 2 pasadas. Y así de manera sucesiva, en cada uno de los puntos o cadenitas, vamos enganchando, tomando la lazada y de esta manera. Continuamos toda la fila. Una vez que está lista esta fila, giramos para continuar con la siguiente. Vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas que reemplazan al primer punto alto del borde. Tomamos la lazada y en el punto siguiente enganchamos para tejer otro punto alto. En el borde siempre vamos a tener 2 puntos altos. Tomamos la lazada y contamos 1, 2. Enganchamos en el punto número 3 para tejer un abanico. El abanico se compone de 2 puntos altos, una cadenita y nuevamente 2 puntos altos más. Así está listo. Tomamos la lazada y contamos 1, 2. Sobre el punto número 3 enganchamos para tejer de esta manera. Pasamos 3 veces el hilo, tomamos, pasamos. Una vez que está, tomamos nuevamente el hilo y así está listo este punto bodoque. Y repetimos. Nuevamente otro abanico. Tomamos la lazada y contamos 1, 2. Sobre el punto o cadenita número 3 enganchamos para tejer un punto alto. Nuevamente otro punto alto, es decir, 2 puntos altos. Una cadenita, tomamos la lazada y enganchamos en el mismo lugar para tejer 1 y 2 puntos altos. Así el abanico está listo. Y vamos a repetir otro punto bodoque. Tomamos la lazada y contamos 1, 2. Sobre el punto número 3 enganchamos de esta manera. Tomamos el hilo y alamos. Nuevamente tomamos la lazada, pasamos el hilo, volvemos a tomar la lazada y volvemos a tomar en total 3 veces. Ahora tomamos el hilo, pasamos así y ahora tomamos nuevamente y volvemos a pasar. Así nos queda el punto bodoque y vamos a repetir esta secuencia tomando la lazada y contando 1, 2. En el punto número 3 me corresponde tejer nuevamente otro abanico. Está listo el abanico, ahora otro punto bodoque y así hasta el final. Llegamos al final de la fila. La puntada nos queda hermosa. Una vez que tejimos el abanico, tomamos la lazada y contamos 1, 2. Sobre el punto número 3 enganchamos para tejer un punto alto. Nuevamente tomamos la lazada y enganchamos aquí para tejer el otro punto alto del borde. Como se fijan, están listos los 2 puntos altos del borde. Esta fila está lista. Ahora giramos para continuar con la siguiente fila. 1, 2, 3 cadenitas que reemplazan al primer punto alto del borde. Tomamos la lazada y aquí enganchamos para tejer el segundo punto alto del borde. Están listos.
Ahora vamos a tejer de manera intercalada. Cuando me refiero a que vamos a tejer de manera intercalada, es decir, donde tenemos aquí el abanico, vamos a tejer el punto bodoque. Y donde está el bodoque, vamos a tejer el abanico. Y empezamos. Luego de los 2 puntos altos del borde, tomamos la lazada y aquí en el mismo punto vamos a tejer 1 y 2. 2 puntos altos, así. Tomamos la lazada y ahora sí, en la parte central del abanico de la fila anterior, enganchamos para tejer el punto bodoque. Recuerden que pasamos 3 veces el hilo, tomamos de esta manera y volvemos a pasar. Nos queda de esta manera. Tomamos la lazada y ahora, sobre el bodoque de la fila anterior, enganchamos para tejer el abanico. El abanico que se compone de los 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más. Tomamos la lazada y ahora sobre el abanico de la fila anterior enganchamos para tejer el punto bodoque. La secuencia nos queda hermosa. Tomamos la lazada y sobre el bodoque de la fila anterior ahora me corresponde el abanico. Y así continúo hasta completar la fila. Luego de este abanico me corresponde aquí tejer el punto bodoque, así que tomo la lazada y en la parte central engancho. Paso una vez, 2 veces y ahora 3. Tomamos, así está listo. Y ahora, así como empezamos esta fila, también la culminamos. Tomamos la lazada y sobre este punto del borde, aquí enganchamos para tejer 1 y 2 puntos altos. Tomamos la lazada y vamos a tejer otro punto alto que corresponde al punto alto del borde. Tomamos la lazada y enganchamos aquí para tejer el último punto del borde. Nos queda así. Y ahora vamos a repetir esta fila que tejimos en el inicio, así. Que giramos y continuamos con la siguiente fila. Recuerden, siempre en el borde tejemos 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan al primer punto alto del borde. Tomamos la lazada y enganchamos en el punto siguiente para tejer el segundo punto alto del borde. Tomamos la lazada y fíjense que aquí tenemos el bodoque de la fila anterior. Sobre él vamos a enganchar para tejer el abanico. 1, 2 puntos altos, una cadenita y nuevamente los 2 puntos altos. 1 y 2. El abanico está completo. Y ahora nos corresponde tejer aquí el punto bodoque. 1, 2 y 3 veces pasamos y así. Sobre el bodoque de la fila anterior me corresponde el abanico. Y así continuamos. Y ahora para completar la fila vamos a tejer el borde. Luego del abanico tomamos la lazada y aquí enganchamos para tejer un punto alto y volvemos a enganchar para tejer el segundo punto alto del borde. La fila está lista. Ahora nos corresponde tejer la fila siguiente que ya la hemos tejido. Giramos y recuerden que la secuencia sigue la misma. Las 3 cadenitas que reemplazan al primer punto alto del borde, enganchamos aquí para tejer el siguiente punto alto del borde. Y ahora no se olviden que enganchamos aquí para tejer 1 y 2 puntos altos. Igual como lo hicimos en esta parte de aquí, fíjense. Ahora tomamos la lazada y enganchamos en la parte central del abanico de la fila anterior
para tejer el punto bodoque. Y así continuamos. Sobre el bodoque de la fila anterior, sobre él enganchamos porque ahora nos corresponde el abanico. Como se fijan, es una fila que se repite a lo largo de toda nuestra prenda, lo único que se teje de manera alternada. Y así voy a seguir tejiendo toda la fila. Y ya estoy completando la fila. Tomo la lazada y aquí me corresponde el punto bodoque. Y ahora aquí recuerden, en este punto alto del borde enganchamos para tejer 1 y 2 puntos altos. Y ahora en el mismo lugar otro punto alto, el punto alto del borde. Y enganchamos aquí para tejer el último punto alto del borde. Y así, esta fila ya está completo. El resto de filas se tejen de la misma manera y voy a regresar tejiendo varias filas más. Y este es el resultado luego de tejer 13 filas de la puntada. Es una gran franja la que estamos tejiendo. Ahora vamos a medir sobre nuestra blusa. En este caso, en este momento voy a tomar los extremos, los dos extremos del tejido y los voy a colocar. Este es el largo que yo deseo para mi chaquetita. Si ustedes desean una chaquetita más larga, van a tejer más filas. Como siempre, todas tejemos a nuestro gusto. En mi caso la deseo de este tamaño, de este largo. Ahora vamos a contar los motivos que tenemos y los vamos a dividir a la mitad. En mi caso yo tengo 20 de estos motivos y coloco una señal en la mitad. Voy a cambiarla, así se nota mucho mejor. La señal de color rosa me indica la mitad de mi tejido. ¿Por qué yo tengo 20 de estos motivos? Porque cuando multipliqué 6 por 20, 20 es el número de estos motivos de abanicos que tengo. Por eso acabo de contar 10 abanicos y coloqué la señal. Igualmente desde este extremo hacia acá tengo también 10 motivos. Esta es la parte central del tejido. Ahora tenemos que dividirla y colocar las señales aquí en los costados. Y la señal en mi caso la coloqué luego de contar 1, 2, 3, 4, 5 de los motivos de abanicos y aquí la señal. Y lo propio en esta parte. Por eso es fundamental que cuando montamos nuestro contorno sea un número par. Es por eso, para que la división nos coincida perfectamente. Ahora sí, vamos a seguir tejiendo y ya nos corresponde tejer la manga. Vamos a montar las cadenitas para incorporarla y tejer en una sola pieza. Así que quiero que se fijen que me encuentro aquí. Aquí estoy tejiendo. Voy en este momento a dejar en suspenso y voy a tomar otro hilo para atarlo justamente aquí donde tenemos la señal y tejer las cadenitas. Así observamos mejor lo que les había dicho. 1, 2, 3, 4 y 5 motivos de los abanicos. Y la señal la coloqué justo sobre el punto bodoque. Así que muevo la señal y sobre el punto bodoque tomo el hilo. Dejo en suspenso este tejido y me dirijo aquí. Ato el nuevo hilo. Y vamos a tejer las cadenitas. Enganchamos y empezamos a contar. Aquí se me cruza el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, así de manera sucesiva, hasta llegar al largo de la manga deseada. Así que continúo tejiendo. Y luego de tejer varias cadenitas, voy a medir solamente como referencia. El largo de mi manga es de 35 centímetros. Esta es la medida que yo deseo. Recuerden, siempre todo depende de su gusto. Les cuento que para la manga acabo de montar, recuerden, seguimos multiplicando por un número
con respecto del número 6. 6 es el múltiplo. Así tenemos 6 por 9, 54. Y le vamos a sumar un punto para el borde. En total, 55. Yo tengo 55 cadenitas. Ustedes también monten la cantidad necesarias para tener el largo adecuado para su manga. Algo también que vamos a recalcar, que para la manga podemos multiplicar ya sea por un número par como por un número impar. Así podemos observar que 9 es un número impar. Así que voy a seguir tejiendo, pero antes, una vez que definimos el tamaño de nuestra manga, vamos a cortar el hilo. Cortamos y ahora retomamos nuestro tejido. Desde aquí sigo tejiendo hacia aquí. Y como les mencioné, desde aquí retomo mi tejido y la puntada continúa la misma. La secuencia que la hemos aprendido, las 3 cadenitas que reemplazan al punto alto del borde, engancho para tejer el otro punto alto del borde. Y ahora me corresponde tejer aquí sobre este punto en el mismo lugar 1 y los 2 puntos altos. La secuencia continúa. Aquí el punto bodoque. Y así hasta la señal donde está la cadenita. Y ya llegué a la señal. Aquí me corresponde tomar la lazada y aquí, justo donde está atado el hilo, tejer el abanico. Los 2 puntos altos, la cadenita y los 2 puntos altos más que forman el abanico. Así, tomo la lazada y vamos a contar. 1, 2 sobre la tercera cadenita enganchamos para tejer el punto bodoque. Y continuamos con la secuencia. Recuerden, estamos tejiendo sobre la cadena. Tomamos la lazada y contamos. 1, 2 sobre la cadenita o sobre el punto número 3 enganchamos para tejer el abanico. Como les acabo de mencionar, la secuencia continúa la misma. Y así a la manga la incorporamos de una manera muy práctica, muy sutil y nos queda perfecta y preciosa. Tomamos la lazada y contamos 1, 2 sobre la cadenita número 3. Nos corresponde tejer el punto bodoque. Así. Y continúo tejiendo hasta el final. Y por último vamos a tejer el borde. Contamos 1, 2 sobre la cadenita número 3, enganchamos para tejer un punto alto y aquí nos corresponde el último punto alto. Ahora sí, esta fila está completa. Vamos a girar para continuar con la siguiente fila, pero antes vamos a observar. Pues así es lo que estamos tejiendo. Aquí estamos y vamos a seguir tejiendo hasta llegar a esta parte y vamos a continuar hasta aquí. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera, de ida y de vuelta hasta llegar a la altura del cuello. Así que mis queridas amigas, desde aquí continúo tejiendo con la puntada que nos corresponde. En este caso empezamos con el borde. 1, 2, las 3 cadenitas que reemplazan al primer punto alto del borde. Aquí el otro punto alto del borde. Y en este momento nos corresponde tejer los 2 puntos altos para empezar esta fila. Aquí nos corresponde el bodoque. Como se fijan, la puntada es sencilla, pero muy hermosa. Así que continúo tejiendo de ida y de vuelta hasta llegar al cuello. Regreso. Ya estoy de vuelta. Cada una vamos a tejer la cantidad de filas necesarias hasta llegar a la altura del cuello. Recuerden, la blusa de tela es nuestra guía. Ella nos indica hasta dónde tejer. Una vez que ya llegamos a la altura del cuello, vamos a determinar el tamaño de aquí, del cuello. Así que tomo como referencia la blusa de tela y en esta dirección coloco una señal.
Ahora que el cuello ya está definido, su medida está definida, vamos a seguir tejiendo de ida y de vuelta, pero ahora hasta la señal de color naranja. Vamos a mover la señal para así seguir tejiendo el borde. Luego de tejer el abanico, me corresponde tejer aquí un punto alto. Tomamos la lazada y en el punto siguiente otro punto alto. Así están listos los dos puntos altos del borde. Ahora giramos para seguir tejiendo la fila siguiente. Recuerden, 1, 2 y 3 cadenitas que reemplazan al punto alto del borde. Enganchamos sobre el punto alto para tejer, sobre el punto alto de la fila anterior para tejer el punto alto. Y aquí nos corresponden 1 y 2 puntos altos porque la secuencia sigue igual. Aquí nos corresponde el punto bodoque. 1, 2 y 3. Pasamos 3 veces para formar el punto bodoque. Y así vamos a seguir tejiendo esta secuencia hasta llegar a la altura del hombro. Así que regreso. Acabo de llegar a la altura del hombro. Esta parte ya está lista. Fíjense cómo nos queda la manga. Ahora, lo mismo que tejimos en esta parte, lo vamos a realizar en la otra. Vamos a atar el hilo aquí donde tenemos la señal y vamos a montar la misma cantidad de cadenitas que lo hicimos para la manga anterior. En mi caso, voy a montar 55 cadenitas o 55 puntos. Todo depende del largo de la manga que hemos elegido. Aquí no vamos a arrancar el hilo, ¿ya? Que empezamos la siguiente fila desde aquí y seguimos de manera de ida y de vuelta. Para quienes se les complique un poquito, pueden arrancar el hilo y atarlo y empezar esta fila. Recuerden, también debemos tejer de una manera práctica para que no se nos complique. Así que desde aquí empiezo. Para no confundirnos en la puntada, aquí tengo la manga que ya está lista y verifico con qué puntada empiezo desde aquí. Empezamos primero con el borde. 1, 2 y las 3 cadenitas, tomamos la lazada y en el punto siguiente enganchamos el otro punto alto del borde. Y quiero que se fijen que aquí tenemos el abanico, luego el punto bodoque. Así que empezamos con esa secuencia. Ya que estamos empezando desde el puño, tomo la lazada y cuento 1, 2, sobre el tercer punto, engancho para tejer el abanico. Es muy importante mantener la secuencia para luego no rectificar. Porque cuando nos equivocamos nos toca rectificar. Tomo la lazada y cuento 1, 2, sobre el tercero engancho para tejer el punto bodoque. Y así continúo hasta la señal. Y ya llegué a la señal. Como se fijan, la secuencia nos queda perfecta. Ya llegué donde está atado el hilo, tomo la lazada y aquí vamos a mover un poquito. Sobre este punto me corresponde tejer el abanico. 1, 2 puntos altos, la cadenita y los 2 puntos altos más. Así ya empezamos a tejer sobre el delantero. Y así es, mis queridas amigas, que con esta secuencia continuamos. Ahora me corresponde el punto bodoque. Y así voy a seguir tejiendo. La misma cantidad de filas que lo hicimos aquí, ahora los repetimos. Así que regreso. Esta parte también ya está lista. Cuando tejí aquí, en esta parte de aquí tuve que arrancar el hilo y luego atarla aquí para continuar con esta parte superior. Así, ahora vamos a la espalda. Así tenemos. Este es el frente y ahora vamos a la espalda. Vamos a atar el hilo en esta parte de aquí de la manga y vamos a seguir tejiendo. Vamos a llegar a la señal, vamos a continuar
hasta llegar a la otra manga, al otro puño. Y así les explico en el diagrama. Vamos a tejer de esta manera, de un puño hasta el otro, hasta tener la misma cantidad de filas que en el frente. Así que colocamos de esta manera. Así está colocado. Aquí vamos a atar el hilo en esta parte de aquí y atamos. Y empezamos con la fila. Recuerden, una, dos, las 3 cadenitas que reemplazan al punto alto. Tomamos la lazada y enganchamos para tejer el segundo punto alto del borde. Ahora aquí, fíjense, enganchamos para tejer el abanico. El abanico se compone de los 2 puntos altos, una cadenita y los 2 puntos más. Tomamos la lazada y aquí me corresponde tejer el bodoque. Y así vamos a continuar con la secuencia. Aquí, fíjense, me corresponde nuevamente el abanico. Y así continúo hasta llegar a la señal. Y ya estamos en la señal. Tomo la lazada y aquí donde está atado el hilo, aquí me corresponde tejer el abanico para que la secuencia continúe. Estamos culminando la manga y estamos ya tejiendo la espalda. Todo se teje de manera unificada y así nos queda perfecto. Y como se fijan, aquí ya me corresponde tejer el bodoque. Fíjense cómo las puntadas nos coinciden perfectamente. La secuencia nos queda maravillosa. Y así continúo hasta llegar a la otra manga. A partir de aquí y continúo hasta aquí. Estoy culminando la fila. Aquí me corresponde tejer el abanico. 1, 2 puntos altos, la cadenita, 2 puntos altos más. Y ahora aquí los 2 puntos altos del borde, el primero y el segundo. Esta fila está lista. Esto es lo que estoy tejiendo, fíjense. Y ahora tejemos de ida y de vuelta, para lo cual giramos y continuamos con el borde. Las 3 cadenas que reemplazan al punto alto, el otro punto alto, están listos los dos. Ahora aquí me corresponden en el mismo lugar los 2 puntos altos. Aquí me corresponde el punto bodoque. Y así es, mis queridas amigas, que voy a tejer varias filas más, las mismas que en el frente hasta completar. Regreso. Ahora que la espalda también ya está lista, vamos a realizar la costura aquí, para lo cual dejamos un hilo suficientemente largo para ensartar la aguja y realizar la costura. Vamos a colocar. Aquí está la manga y vamos a realizar la costura, colocando frente con frente, haciendo coincidir las puntadas. Recuerden tejer con mucha prolijidad, es muy importante para que el terminado, la costura, nos quede perfecta. Y así cada uno de los puntos vamos uniendo. Fíjense cómo nos coincide la puntada perfectamente. También algo muy importante. Vamos estirando así para que nuestra costura no se vaya a recoger y no nos quede bien. Por el contrario, vamos pasando unas cuantas puntadas y luego vamos estirando. Y así continúo. Como pueden ver, ya completé la costura.
Ahora lo mismo que realicé en esta parte, también lo realicé en la otra. Está unida la parte de la manga. Ahora vamos a atar el hilo en esta parte de aquí porque vamos a realizar unas puntadas. Vamos a partir desde aquí, bajamos, llegamos, giramos nuevamente hasta llegar a la otra parte que se encuentra aquí enfrente. Así que desde aquí empezamos. En este momento la chaqueta está dispuesta de esta manera. Esta parte de aquí es justamente esta de aquí. Así que comenzamos. Primero atamos y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas que reemplazan a un punto alto. Tomamos la lazada y en esta parte de aquí, enganchamos para tejer 1 y 2 puntos altos. Tomo la lazada y aquí en el espacio siguiente me corresponden tejer también 2, 1 y 2 puntos altos. Y así continúo tomando la lazada y aquí en este espacio, fíjense muy bien, aquí pasamos para tejer 1 y 2 puntos altos. Y así de manera consecutiva seguimos tejiendo en cada uno de estos espacios, en cada una de las filas. Fíjense muy bien, 2 puntos altos. Y así hasta llegar aquí. Y ya estamos llegando aquí. Continuamos tejiendo en cada uno de los espacios 2 puntos, 1 y 2. Ahora giramos para tejer sobre los puntos altos. Vamos a enganchar justamente aquí sobre este punto para tejer 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Ahora sí, sobre cada uno de los puntos de aquí enganchamos para también tejer un punto. De esta manera. ¿Verdad que esta puntada es muy sencilla, pero nos queda muy hermosa en esta parte de nuestra chaqueta? Y así continúo hasta completar. Ahora que la fila de punto alto está lista, me encuentro aquí. Es el momento de decidir dónde vamos a ubicar los botones. Los botones van en esta parte de enfrente. Pero aquí donde está la señal vamos a realizar los ojales. Por eso es muy importante determinar dónde los vamos a ubicar. En mi caso tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ojales para los 5 respectivos botones que van en la parte de enfrente. Así que mis queridas amigas, ustedes determinen cuántos botones van a necesitar. Como referencia les cuento. El primer ojal todas lo vamos a tejer aquí en el inicio. Entonces coloco la señal y luego conté 1, 2, 3 y 4 filitas. Y en la fila número 5 coloqué la señal para el próximo ojal. También conté 1, 2, 3, 4 y en la filita número 5 coloqué la señal. Así esta distribución yo la conseguí. Así que ustedes pueden poner los ojales más juntitos, más separados. Todo depende de su gusto. Así que desde aquí continuamos porque vamos a tejer punto enano y vamos a formar los ojales. Punto enano y formamos los ojales. Tomamos y vamos a empezar a tejer de esta manera. Y también voy a mover las señales ya que estaban por la parte del derecho, ahora están aquí. Muy importante colocarlas en el mismo lugar. Es muy importante que en este momento ya tengamos el botón que vamos a utilizar. Podemos utilizar unos grandes, unos medianos, unos más pequeños. Todo depende de nuestro gusto. Yo voy a utilizar este de aquí, pero les voy a enseñar cómo calcular para cada tamaño de botón. Así que desde aquí empiezo tejiendo una cadenita y en el primer tejo un punto enano. Ahora voy a probar con 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Me salto un punto y en el siguiente engancho también con un punto enano. Y ahora verifico que por aquí pase el botón.
pase de manera ajustadita, porque si pasa muy flojo, luego se nos va a zafar. Esta es la medida que yo necesito, 4 cadenitas. Si ustedes necesitan más cadenitas, pueden tejer 5 o 6, o si necesitan menos cadenitas, pueden ser 3. Lo importante es que verifiquen el momento de pasar el botón. Esta es la cantidad necesaria. Y luego seguimos tejiendo punto enano hasta llegar a la siguiente señal, donde tengo el otro ojal, donde voy a tejer el otro ojal. Siempre mantengamos la misma tensión en nuestro tejido. Es muy importante. Ahora que llegamos aquí, también repito, 1, 2, 3, las 4 cadenitas, me salto un punto y en el siguiente engancho. Y continúo tejiendo así, de esta manera, hasta la siguiente señal. Y verifico. Miren cómo pasa perfectamente. Y así continúo. Ya completé de tejer los ojales. Ahora voy a girar porque me corresponde tejer en esta parte de aquí. Aquí vamos a tejer un aumento. Un aumento es tejer sobre el mismo punto otro punto. Un punto y en el siguiente también tejo dos puntos enanos. Y ahora sí tejo un punto enano sobre cada punto de la fila anterior, así. Solamente aquí, para que tome esta forma redondeadita, hemos tejido los aumentos, 2 aumentos. Si ustedes necesitan más aumentos por su manera de tejer, por su necesidad, pueden tejer. Todo depende que nuestro tejido, al ubicarlo sobre la mesa, tome esta forma planita, porque si toma una forma que se recoge es porque necesita otro aumento. Así que continúo tejiendo punto enano en todo el contorno. Ahora que con el punto enano llegué hasta aquí, también vamos a tejer en todo el contorno del cuello hasta llegar aquí con el punto enano. Así que continúo, ya que me encuentro de esta manera, continúo tejiendo aquí sobre este mismo punto, otro punto enano. Así observamos mejor. Aquí acabo de tejer y continuamos tejiendo un punto enano. Fíjense, aprovechamos para ocultar este restito de hilo. Y así continuamos. Sobre cada punto, un punto enano. Y ya llegamos aquí, donde continuamos tejiendo el punto enano. Ahora aquí vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Como lo hicimos aquí también 2, 1 y 2. Esta parte es la parte del frente. Los 2 puntos aquí me corresponden nuevamente. Los 2 puntos. Y ahora quiero que se fijen dónde nos encontramos. Pues ya llegamos aquí. Ahora vamos a tejer punto enano sobre toda esta parte. Continúo. Aquí es donde tejí los 2 puntos enanos. 2 puntos enanos como lo hice aquí. Aquí y continúo. Ahora sí hasta llegar a la señal. Y ahora sí completé la fila de punto enano y me encuentro aquí. Vamos a tejer otra fila de punto enano en todo el contorno. Y empezamos desde aquí por los ojales. Ya que me encuentro aquí, recuerden, sigue la secuencia. Estoy tejiendo de esta manera, así. Y empezamos con esta fila. Engancho aquí sobre el punto enano para tejer un punto enano. Y ahora en este arquito vamos a tejer 5 puntos enanos. 1, 2, 3, 4 y 5. Está listo. Ahora enganchamos sobre el punto siguiente, así. Y seguimos tejiendo un punto enano sobre cada punto enano de la fila anterior, de esta manera, hasta llegar al siguiente ojal.
Una vez que me encuentro aquí, engancho. Y ahora sí, dentro de la argollita, dentro del arquito 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Se forma así y aquí enganchamos. ¿Qué les parece cómo nos están quedando los ojales? Y continúo tejiendo de la misma manera los ojales. Y cuando lleguemos a esta parte redondeadita, recuerden realizar 2 aumentos para que siga tomando esta forma. Aquí les explico. Así que seguimos con la fila de punto enano. Aquí los aumentos para que tome la forma redondeada. Continúo con el punto enano hasta llegar aquí. Estoy por completar la fila de punto enano. Me encuentro aquí, solamente me falta culminar aquí. Una explicación adicional. Para que el cuello mantenga esta forma en esta parte de aquí, tenemos que realizar una disminución, tanto aquí, aquí, en esta parte de aquí y aquí. Aquí les voy a indicar cómo se realiza. Ya que vengo tejiendo de esta manera, me encuentro así. Así que la disminución la realizamos, enganchamos el punto y no lo culminamos. Vamos al punto siguiente, enganchamos y ahora que tenemos 2 puntos, cerramos junto. Así se produce la disminución. Y ahora sí me corresponde seguir tejiendo punto enano hasta completar la fila aquí. Y ya estoy llegando aquí. Paso de esta manera. Cortamos el hilo, jalamos y ensartamos. Una vez que hemos ensartado, pasamos aquí en el punto siguiente. De esta manera, debajo de los 2 hilos. Y regresamos aquí por donde salió el hilo. Así. Y ahora por la parte del revés aprovechamos para ocultar de una manera muy prolija. Justamente por aquí donde tenemos varios puntos altos. Así que pasamos. Y luego corté. Así está listo. Y por último vamos a tomar el otro tono de hilo para realizar una puntada cangrejo. Mi recomendación es que el hilo con el que vamos a realizar la última fila y los botones sean del mismo color porque así se crea un contraste fantástico. Y pues vamos a atar el hilo aquí en la parte del cuello, en la parte de atrás, para realizar el punto cangrejo. Vamos a girar de esta manera. Así el punto cangrejo se caracteriza por tejer de esta manera, de manera contraria. Pasamos y ahora en el punto siguiente tomamos de esta manera. Enganchamos, tomamos el hilo y lo volvemos a pasar. Y así continuamos. Enganchamos en el punto siguiente, tomamos el hilo y ahora que están los 2 hilos, volvemos a pasar. Voy a cambiar de crochet para que así se pueda observar. Enganchamos aquí en el punto siguiente, tomamos el hilo, pasamos, tenemos aquí los 2 hilos. Fíjense, tomamos nuevamente el hilo y volvemos a pasar. Así se van formando esta especie de nuditos. Y así continuamos enganchando en el punto siguiente, tomando el hilo y volvemos a pasar. Es un detalle precioso. Así continúo. Desde aquí partí, continué y ya me encuentro en los ojales. Aquí continuamos. Sobre cada punto, procuremos tejer el punto cangrejo de una manera apretadita. Es mi sugerencia. Sobre los ojales tejemos sobre cada punto. No hay ninguna diferencia. Fíjense. Sobre cada punto vamos tejiendo el punto cangrejito. Lo que sí, en el ojal de una manera más apretadita. Es lo único. El resto sigue igual. Aquí nos corresponde. Y así es, mis queridas amigas, que con este puntito tan bonito voy a seguir tejiendo todo el contorno. Nos queda así.
El punto cangrejo ya está listo. Además, procedí a ubicar los botones. Es un detalle precioso. Fíjense cómo nos queda. Así nos queda. Ahora vamos a la manga. Empezamos atando el hilo aquí en la parte inferior de la manga y empezamos 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan al primer punto alto. Les indico el diagrama. Cuando me refiero a la parte inferior es la parte de aquí. Vamos a tejer en todo el contorno. Vamos a repetir la puntada que ya tejimos, la fila de punto alto. Así que vamos a tejer en cada uno de los espacios 2 puntos altos. Aquí en el siguiente también 2 puntos altos. Y así de manera sucesiva en cada uno de los espacios 2 puntos. Y así voy a seguir tejiendo todo el contorno y vamos a tejer las filitas necesarias para cada una para culminar con el punto cangrejo al final. Tuve que probarme para ver cómo me quedaba el largo del puño. En total tejí 1 y 2 filas de punto alto, una filita de punto enano y culminé con esta filita del punto cangrejo. Y además procedí a colocar el botón. Así nuestra chaqueta ya está lista. Y con este lindo detalle en los puños, nuestra chaqueta está lista para estrenarla. ¿Verdad que es una hermosura? El detalle de los ojales y los botones son una verdadera pasada. Muy agradecida por contar con ustedes al momento de tejer. No se olviden de apoyarme con un fuerte like, también compartiendo en sus redes sociales, mirando los anuncios para que de esa manera yo les pueda seguir compartiendo muchos más de estos lindos tutoriales. Les envío un grandísimo abrazo y nos vemos la próxima semana.